Continuamos en El Mundo Ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Ya son al menos 11 los fallecidos y 13 los desaparecidos en medio de los incendios en Los Ángeles. Más de 180.000 personas han sido evacuadas cuando el fuego continúa fuera de control en varios focos que han consumido más de 14.000 hectáreas. Las autoridades han indicado que los fuertes vientos han disminuido, pero se mantiene la alerta roja. La Corte Constitucional de Ecuador admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto en el que el presidente Daniel Noboa encargó la jefatura del Estado a la vicepresidenta temporal Cynthia Gelibert. Sin embargo, la Corte negó la medida cautelar con la que se buscaba suspender los efectos de ese encargo presidencial. Ampliamos desde Quito. En Ucrania, por primera vez, se conocieron imágenes de soldados norcoreanos capturados por el ejército de Kiev. Se trata de 2 militares que fueron detenidos en la región de Kursk. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que les proporcionarán la asistencia sanitaria y que ha dado instrucciones para garantizar el acceso de la prensa. Abrimos este informativo en California, donde ya son al menos 11 los fallecidos y 13 los desaparecidos en medio de los incendios en Los Ángeles. 2 grandes conflagraciones continúan fuera de control y han consumido más de 14.000 hectáreas, al tiempo que han obligado a la evacuación de más de 180.000 personas. En las últimas horas, las autoridades han indicado que los fuertes vientos han disminuido, pero se mantiene la alerta roja. Me siento rota, perdida, devastada. No quiero tener que decir a mis hijos que esta es su casa y ahora se ha ido. Todo es tan trágico y sé que no soy la única. Tengo sentimientos encontrados. Tuve tantos buenos recuerdos aquí. Fue mi primer hogar, estaba muy orgullosa. Y luego esta devastación. No se hace fácil mirar hacia atrás. Vamos ahora a Ecuador, donde la Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto con el que Daniel Noboa le encargó la jefatura del Estado a la vicepresidenta temporal Cynthia Gelibert. No obstante, el tribunal no aceptó el amparo que solicitaba el demandante para que quedara sin validez ese encargo presidencial. Gustavo Ortega, corresponsal en Quito, nos amplió los detalles. La admisión de esta demanda implica que la Corte valorará si el decreto en cuestión se ajusta a la Constitución. El decreto 500 emitido por el presidente Daniel Noboa el 7 de enero de 2025 encargaba temporalmente la presidencia a Cynthia Gelibert, secretaria de Administración y nombrada previamente como vicepresidenta. Cynthia Gelibert es la segunda mujer que recibe el encargo de la presidencia, considerada de alta confianza por el presidente Daniel Noboa. Tiene 53 años y es llamada Titi por sus allegados y acompaña a Daniel Noboa desde el comienzo de su carrera política. Ha desempeñado otros cargos del gobierno como coordinadora del Ministerio de Gobierno y subsecretaria general del despacho de la presidencia. Es economista con una maestría en administración pública. Pero la Corte también negó la medida cautelar solicitada que buscaba suspender los efectos del encargo presidencial en medio de una pugna entre Verónica Abad y Daniel Noboa, que los mantiene enfrentados desde el inicio de su gobierno y se niega a entregarle el poder como ordena la normativa ecuatoriana para dedicarse a la campaña. Mientras tanto, este decreto seguirá vigente hasta que se resuelva el caso. Por su parte, Daniel Noboa asegura que su candidatura no constituye una reelección, ya que está completando el periodo de Guillermo Lasso, quien dejó el poder. La Corte tampoco aceptó el trámite de demanda en contra del decreto 494 que asignaba a Gelibert como vicepresidenta encargada. Quiere decir que la Corte Constitucional analizará la constitucionalidad del decreto que encargó la presidencia a Cynthia Gelibert en medio de una controversia política sobre la sucesión temporal en el Poder Ejecutivo en medio de una campaña electoral. Para hacer frente a la delincuencia organizada y las bandas armadas, el gobierno mexicano ha puesto en marcha oficialmente su Programa Nacional de Desarme. Funciona como un esquema de recompra de armas que ofrece a los ciudadanos recompensas económicas o pagos si las armas de fuego se entregan voluntariamente sin que haya enjuiciamiento ni castigo. Sí al desarme y sí a la paz, así se llama la campaña nacional mexicana para retirar las armas de las calles en el marco de un plan de lucha oficial contra la violencia y el crimen organizado que asolan el país.
Me enteré del desarme y se me hizo una buena opción para deshacernos de un arma que tenía en casa que puede provocar un accidente en mi familia, delincuencia también. Y el gobierno no se da abasto para contrarrestar la delincuencia ni la policía. El programa de desarme promete que no habrá investigación policial ni enjuiciamiento para quienes entreguen las armas y ofrece incentivos económicos. Los propietarios de armas pueden entregarlas en las iglesias y recibirán 8.700 pesos, equivalentes a $430 por un revólver, $1.200 por un fusil AK-47 y $1.300 por una ametralladora. Las armas de fuego entregadas se destruyen posteriormente. Los niños pueden cambiar las armas de juguete por otros juguetes, una estrategia que, según la presidenta de México, pretende transformar por completo la mentalidad de los niños en torno a las armas. ¿Para qué enseñar a nuestros hijos o a nuestras hijas algo que tenga que ver con la violencia? Entonces sustituimos un juguete activo en la violencia, una opción de vida, porque no es una opción de vida, es una opción de muerte. México está sacudido por la delincuencia y violencia vinculada al multimillonario tráfico de drogas ilegales, y las autoridades atribuyen el problema de las armas al contrabando de artefactos ilegales procedentes de Estados Unidos. Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística, el país registró más de 31.000 homicidios en 2023, el 70% de los cuales fueron causados por armas de fuego. Vamos ahora a Alemania, donde los partidos definen a sus candidatos y ajustan sus planes de campaña de cara a las elecciones del 23 de febrero, tras el colapso del gobierno de Olaf Scholz. Pese a su baja popularidad, el actual canciller fue elegido formalmente para que sea el candidato de su partido, con una votación abrumadora, mientras que la ultraderecha nombró a su lideresa Alice Weidel como su candidata a ocupar el máximo cargo de gobierno. Patricio Peralta con el informe. Pese a su baja popularidad, el Partido Socialdemócrata Alemán eligió oficialmente a Olaf Scholz como su candidato a canciller para las elecciones del 23 de febrero. Únicamente 5 de 600 delegados votaron en su contra. Scholz reconoció errores y dijo que hubiese sido mejor si terminaba antes la alianza con los partidos Unión Democrática Cristiana y Unión Social Cristiana. Han sido 3 años agotadores en esta coalición. Todos ustedes lo han vivido en primera persona. Muchas disputas, mucha desconfianza, errores. Tal vez debí haberme puesto firme antes, no solo entre bastidores, sino también en público. Scholz lidera un gobierno minoritario después del colapso de su coalición tripartita en noviembre. El canciller, cuya popularidad se desplomó durante sus 3 años de legislatura, delineó cuál será el programa de su partido, enfocado en relanzar la economía. Del otro lado, el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania también realizó su congreso este sábado, pero decenas de manifestantes, al grito de "no a los nazis", bloquearon el acceso. Se registraron altercados cuando la policía intentó retirarlos. Horas más tarde, el partido pudo iniciar su encuentro y nominó formalmente a Alice Weidel como su candidata a canciller. Luego de agradecer a Elon Musk, anunció que las fronteras alemanas están cerradas para los migrantes en su gobierno. Cierren las fronteras por completo y devuelvan a todos los que entren al país de forma ilegal y sin papeles. Alemania se retirará del sistema de asilo de la Unión Europea bajo nuestro liderazgo. En una encuesta publicada este sábado en el Bild, el partido de Scholz obtendría solo el 16% de los votos, por detrás del bloque conservador, que tendría el 30%, mientras que la ultraderecha se queda con el 22%. Hablamos ahora de Francia porque a partir de este 11 de enero el país exige probar la mayoría de edad a quienes quieran ingresar a páginas web con contenido pornográfico. Entre las medidas que serán solicitadas está una selfie que sea hecha con cámara de video analizada por inteligencia artificial o el envío de un documento de identidad. El objetivo es frenar la exposición de pornografía a menores. Ya no será válido lo que se requería hasta ahora, que incluía rellenar una simple declaración sobre la edad de los internautas. Las autoridades aseguraron que se preservará el anonimato de los usuarios. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque por primera vez el ejército ucraniano dijo haber capturado a 2 soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk. La detención fue anunciada en un video que no ha podido ser verificado de manera independiente y confirmado por el presidente Volodymyr Zelensky. Más en el informe de Manuela Cano. Es un video difundido por el ejército ucraniano, en el que el portavoz del Servicio de Seguridad de Ucrania
anuncia que capturaron a 2 soldados norcoreanos. Los soldados de las Fuerzas de Defensa de Ucrania han capturado a los primeros militares norcoreanos que luchan por los fascistas rusos en la región de Kursk. Hasta el momento no se ha podido verificar de manera independiente la ubicación, la fecha ni la autenticidad del video. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó la captura en una publicación en redes sociales e hizo una denuncia de un supuesto encubrimiento por parte de Rusia, sin ofrecer pruebas. Esta tarea no fue fácil. Normalmente los rusos y otros militares de Corea del Norte rematan a sus heridos y hacen todo lo posible para garantizar que no haya pruebas de la participación de otro Estado, Corea del Norte, en la guerra contra Ucrania. Las cifras oficiales ucranianas estiman que entre 10.000 y 12.000 soldados norcoreanos han sido enviados a Rusia. La detención se dio justamente en la región rusa de Kursk, donde Ucrania llevó una incursión en agosto del año pasado, pero ha intentado retomar los territorios perdidos tras un contraataque de Rusia. La guerra en Ucrania también ha estado marcada por los anuncios de la administración de Joe Biden de enviar más ayuda económica a Ucrania y de mayores sanciones a Rusia. Estas sanciones ciertamente apuntan tanto al petróleo ruso como al gas natural licuado y esperamos que nuestras acciones le cuesten a Rusia miles de millones de dólares por mes. Se trata de un intento de fortalecer a Ucrania antes de una inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. En Siria continúan los episodios de violencia contra las minorías, mientras las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham, los nuevos gobernantes, buscan aplastar a los remanentes de las fuerzas de Bashar al-Assad. Aunque el nuevo ejecutivo ha prometido proteger a las minorías, circulan algunos videos de personas alawitas golpeadas o humilladas. El Ministerio de Información sirio ya prohibió lo que calificó de difusión de contenido sectario. Jesús Yahure nos cuenta. La minoría alawita, rama chiita del Islam, ejerció enorme influencia en la Siria de Bashar al-Assad. Algunos de sus miembros estuvieron a cargo de las fuerzas de seguridad, a menudo usadas contra opositores en la guerra civil que duró 13 años. Tras la caída del régimen, la violencia contra los alawitas se incrementó y generalizó. Al menos 150 han sido asesinados en Homs y Hama, incluso mujeres y niños, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Las sectas siguen sufriendo profundas violaciones. Hemos visto en las redes sociales cómo los alawitas sufren acoso. Nosotros, como kurdos de la región, también necesitamos garantías. Si, por ejemplo, nos unimos al nuevo ejército, tenemos derechos en esta región y debemos ejercerlos. Hayat Tahrir al-Sham, la antigua filial de Al-Qaeda, ahora en el poder, prometió proteger a las minorías que temen venganza y un nuevo régimen islamista. En las últimas semanas hubo redadas contra barrios predominantemente alawitas. Las detenciones ya sobrepasan las 1.000, admite este legislador de Homs. Hay más de 1.380 detenidos. Hay brigadieres retirados, coroneles que arreglaron sus asuntos en centros especializados, tenientes y mayores. La mayoría son civiles y soldados conscriptos. Este oficial de Hayat Tahrir al-Sham justifica las operaciones en sectores alawitas. No esperábamos estas cifras, pensamos que serían unos pocos, pero son muchos. 3 depósitos de armas. Nadie habría esperado encontrar municiones de ese calibre en barrios residenciales. En medio de la tensión sectaria, algunos han decidido retornar, como este hombre que llegó del Líbano para encontrar su casa en ruinas. Pese a esto, afirma que no cree en el sectarismo, dice estar cansado de la guerra y asegura que espera que todos puedan vivir sus vidas en paz. Entre tanto, en Damasco se reunieron el líder del gobierno islamista radical Ahmed al-Shara y el primer ministro en funciones del Líbano, Najib Mikati. Los líderes informaron que abordaron cómo enfrentar el regreso de refugiados tras la caída del antiguo régimen. Y Mikati defendió que Siria es la puerta natural del Líbano hacia el mundo árabe, por lo que aseguró que es fundamental activar las relaciones entre ambos países basadas en el respeto mutuo. Además, que se formará un comité con las nuevas autoridades de Siria para demarcar las fronteras terrestres y marítimas entre ambas naciones. Hemos examinado algunos problemas no resueltos, como las fronteras libanesas y los problemas de contrabando, así como los depósitos sirios en bancos libaneses.
Y hemos acordado crear comités especiales para estudiar esta situación en detalle. También se examinó la situación en las fronteras terrestres entre ambos países y la necesidad de reforzar los procedimientos mutuos y conjuntos para proteger la seguridad y soberanía binacional e impedir cualquier acto que perjudique nuestra estabilidad común. Fin del informativo, volvemos en breve.